Venezolana. Doctor Lombardo. Gracias. Bueno, buenos días. Muy agradecido por la invitación, tanto a nivel personal como del grupo de ciudadanos que nos reunimos como Movimiento Civil por la Unidad. Creo que este es un momento propicio para el encuentro de todos los sectores del país, porque, como se ha dicho y repetido, sin lugar a duda, vivimos no solamente una crisis política, no solamente una crisis económica, sino una macrocrisis, y por eso la englobamos en el concepto de crisis histórica. Los problemas venezolanos no comenzaron ayer, tiene que ver con muchas cosas que lógicamente hoy no vamos a abordar, tiene que ver con prácticamente un siglo de historia. El modelo petrolero, que tuvo muchas bondades y generó muchas cosas no tan buenas, pero que de una u otra manera nos permitió llegar donde estamos, y estamos en un tiempo importante, porque lo que suceda en los próximos meses prácticamente pudiéramos decir que va a determinar lo que va a suceder en Venezuela en las próximas décadas. Mariano Picón Sala, cuando interpretó la historia venezolana, cuando Mariano Picón Sala ubicó la historia venezolana, ubicó el comienzo del siglo XX en 1935. Para este escritor importante, Venezuela entró al siglo XX al morir Gómez. Yo me atrevería a decir que nosotros entraremos al siglo XXI cuando logremos cambiar este gobierno. Las referencias que hicieron quienes me antecedieron en la palabra, las quisiera remarcar en términos simbólicos. Lo que decía Jesús es muy importante, no es casual. El simbolismo es muy importante en la vida social y todo se expresa a través del lenguaje. La realidad, de hecho, es una expresión del lenguaje y desde el lenguaje. Cuando decidieron reunirse o reunirnos acá en la universidad, y Jesús hacía hincapié en la importancia del movimiento estudiantil que está en la calle en este momento, o sea, llamando la atención política del país, tratando de despertar la conciencia nacional. Realmente es casi una costumbre en la historia de la humanidad y en la historia política venezolana, es una costumbre visible. O sea, el proyecto democrático modernizador venezolano surge con la llamada generación del 28. O sea, un grupo de universitarios que entendieron que el país tenía que mirar hacia adelante y no hacia atrás. La caída de Pérez Jiménez fragua con muchos actores y durante mucho tiempo, pero quien galvaniza y precipita los acontecimientos en el año 1957 fue fundamentalmente un sector universitario, estudiantil y profesoral. Y no es casual que los movimientos más consistentes contra el proyecto político hegemónico que tenemos en Venezuela hayan sido hasta ahora las manifestaciones estudiantiles del 2007 y del 2014. Es decir, no es casual. Diríamos que es casi una reacción biológica de la juventud que de manera intuitiva protege su futuro. O sea, con este régimen y con este gobierno, el joven sabe que no tiene futuro. De tal manera que nosotros tenemos que entender con mucha claridad, la emoción es importante y la pasión es importante en la vida humana, pero los hechos importantes siempre se definen a un nivel racional. Por eso yo siempre he sostenido que parte del problema venezolano, cuando nuestra clase política creyó que la política se reducía, y perdonen la expresión, a patear barrios. Cuando un político te quiere descalificar es que tú no pateas barrios,
que yo nunca quiero patear barrio. Me parece una falta de respeto al barrio que yo voy a patearlo, ¿no? Y para conocer el barrio es mucho más útil la oficina del técnico con estadística y estudios que la visita ocasional que hace el político casi siempre para buscar votos. De tal manera que eso de que el conocimiento, patear barrio, reducir la política a patear barrio y al proceso electoral, creo que ha sido un reduccionismo nocivo para la acción política. Igualmente, yo también soy egresado del sector público. Yo estudié mi primaria entre el María Andrade de la Concepción y el Joaquín Esteve de Maracaibo, el Liceo Balaguer y Luz. De tal manera que el pasado existe no para reivindicarlo, pero sí para no olvidarlo. Porque resulta que ahora nos han hecho creer, y lamentablemente muchos lo han creído, que lo público, lo social, la justicia social, aparece con el señor Chávez. Cuando realmente quien inicia el proyecto educativo democrático público de calidad fue López Contreras en el año 36, cuando funda el Instituto Pedagógico Nacional. En Venezuela hemos perdido el sentido de continuidad, porque el verdadero cambio no es un cambio por decreto ni desde arriba, sino es un cambio que va elaborando la propia sociedad y en donde a través de los diversos gobiernos se va creando un proyecto en desarrollo que era el proyecto que venía teniendo el país hasta que en los años 80 nos atascamos. En los años 80 nos atascamos, bueno, y en otro momento se podemos hablar de por qué nos atascamos y cómo salir del atascamiento. Ya ubicándonos por razones de tiempo en la actual coyuntura, nosotros tenemos tres preguntas. Hay un principio metodológico que yo reivindico: lo complejo se resuelve en lo simple. Cuando nos complicamos mucho las cosas es porque no tenemos claridad, y por eso es importante, dentro de la complejidad de las cosas, tratar de tener claridad. Y hay tres preguntas. La primera pregunta que tenemos que formularnos: ¿dónde estamos? Es decir, tratar de ubicarnos en la coyuntura, en 2014. En segundo lugar, ¿hacia dónde vamos? El futuro no lo sabe nadie. Kant decía que era de necio pretender conocer el futuro. El futuro no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que podemos hacer hoy en función de lo que pensamos que pudiera ser el futuro. Y la gran pregunta, que cada uno tenemos derecho a contestarla de manera particular: ¿qué hacer? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué hacer? ¿Dónde estamos? Yo no voy a hacer análisis económico, no soy competente ni en otras áreas, ¿no? Pero yo creo que al fin hemos llegado a la definición del dónde estamos en términos políticos e ideológicos. Gente muy preparada, muy lúcida, hasta hace un año. Por ejemplo, Teodoro Pekov y el periódico Tal Cual, persona lúcida, con toda la experiencia, y le preguntaban cuál era el régimen, cómo era el régimen político venezolano. Él dice: bueno, no es una dictadura, pero tampoco es una democracia. Yo creo que aquí está la trampa. Aquí está la trampa. Y en donde, con todo el respeto a su memoria, el señor Chávez fue sumamente hábil, porque él se mimetizó con cualquier ideología, se mimetizó con cualquier definición y logró confundir. Dicen que las artes del diablo es la confusión, la principal arte del diablo es la confusión. Y logró confundir sobre la naturaleza del régimen, pero mientras confundía en términos conceptuales sobre la naturaleza del régimen, el régimen a partir del 2004-2005 claramente se definió como un proyecto comunista, un proyecto Castro comunista. Pero nos daba miedo decirlo. Hay esas censuras automáticas, psicológicas, que responden no sé a qué circunstancias. Nos daba miedo reconocer la naturaleza del régimen.
Y repito, una persona tan lúcida como Teodoro y el periódico Tal Cual y el equipo, todavía le preguntaba a un periodista internacional cuál era la naturaleza del régimen venezolano, y una persona con toda esa preparación repetía lo que repetíamos la mayoría. O sea, no es problema de Teodoro, sino la mayoría de los venezolanos. No es una democracia, no es una dictadura, pero tampoco es una democracia. Entonces, bueno, ¿qué es? O es democracia o es dictadura. O es democracia imperfecta, perfectible, o es una dictadura en proceso. Afortunadamente, en este momento, yo creo que uno de los aportes importantes de las marchas estudiantiles y toda la reacción represiva del gobierno es que yo creo que poco a poco la mayoría o una parte importante de la población, yo quisiera que fuera una mayoría, al fin estamos identificando esta es una dictadura. Es que no hay algo que confunde más que el poder. Y aquí está el cuento aquel de el rey está desnudo. Todo el mundo aplaudía el elegantísimo traje del rey y el tipo andaba desnudo, hasta que un niño en su inocencia dice, el rey está desnudo. Pero yo creo que hemos llegado al fin, al rey está desnudo. Bienvenido, porque no puede haber respuesta política eficaz si tú no estableces la naturaleza del régimen, si tú no estableces la naturaleza del adversario político. Entonces yo pienso que el primer gran aporte político que hemos logrado en estos últimos meses es que cada día una mayoría numerosa de personas, especialmente sectores de élite, porque que la gente humilde esté confundida en su necesidad, eso es perfectamente entendible, pero que esté confundido gente que tiene los estudios y tiene las necesidades cubiertas. Entonces, o hay cálculo malicioso para no correr riesgo, o realmente nosotros nos embobamos tanto todos que perdimos la lucidez de identificar algo tan elemental como que, señores, este es un proyecto en proceso, fue un proyecto de poder autocrático que giraba en torno a una sola persona, secuestró todos los poderes, no hay autonomía de los poderes, el modelo democrático fue cancelado, las elecciones fueron manipuladas y nosotros tuvimos que esperar 14 años para que llegar donde había que llegar. Este es un proyecto autoritario, autocrático, dictatorial, con un signo ideológico inequívoco de corte castrocomunista. Entonces, si hay acuerdo en la naturaleza del régimen, evidentemente, claro, acompañado con todos los análisis de la crisis económica, social, etc. Entonces, lógicamente, si sabemos dónde estamos, entonces quizá pudiéramos empezar a ensayar, a responder hacia dónde vamos. Y aquí es donde ya entramos en las arenas movedizas, ¿no? Porque evidentemente hay diversas maneras de encarar el presente y desarrollar el futuro. Yo creo que hay un hecho importante, ¿no? Y aquí es donde deberíamos nosotros quizá discutir más a fondo. En la oposición venezolana, plural, como debe ser, plural, con competencias de liderazgo, como debe ser, con diferencia ideológica, como debe ser. Si a mí no me asusta el pluralismo de la oposición, lo que me preocupa es la incapacidad de crear un proyecto político electoral o político estratégico unitario, que no tiene nada que ver con la unidad conceptual o el pluralismo necesario. Donde yo creo que no hemos tenido el nivel necesario para ensamblar una estrategia exitosa ha sido en las estrategias de respuesta al régimen. Recuerden que no quiero referirme al 2002, porque ahí se cometieron todos los errores que se pueden cometer, pero eso ya habrá que profundizar en eso otro día. Pero recuerden que después del 2002 la oposición, la dirigencia opositora, se dividió
en los que creíamos que el mejor camino era la ilegitimación del régimen a través de la abstención, y los que creían que había que participar. Bueno, esa fractura en la visión estratégica del proceso, en lo personal me identifiqué mucho con el abstencionismo, porque yo creo que el abstencionismo era un camino válido en la medida que identificábamos al régimen como ilegítimo, como proyecto autocrático dictatorial, pero quizás las condiciones económicas, sociales no permitían que eso prosperara, y lo cierto que esa estrategia de ilegitimación fue abandonada por los partidos políticos, se asumió la vía electoral, y después vinieron las jornadas electorales por todos conocidos, Rosales, Capriles, el otro, etc., que repito, han sido